Ignacio Domeyko, científico humanista, editorial USACH. Hay muchos científicos, o más bien que científicos, porque en ese tiempo como que la ciencia, así como ciencia, no estaba tan formada, más bien intelectual, yo diría. Más bien, hay muchos intelectuales chilenos que, la verdad, con mis 19 años, nunca había escuchado, o si había escuchado, no sé qué hicieron bien, o si sé que hicieron bien, pero no sé cuál fue el impacto que tuvieron. Dentro de esos intelectuales que tuvo Chile en su momento, que lo divertido es que la gran mayoría ni siquiera fue chileno, pero bueno. Por ejemplo, Andrés Bello, sé que fue un caballero humanista, que primer rector de la Universidad de Chile. No sé, Vicuña Maquena, Barros Arana, Claudio Gay, quizás. Claudio Gay lo conozco un poco más por el tema del museo, pero es como eso, como conozco mucho, como que no hay tanto foco, como que sé más del imperio egipcio que pensaron en media más que los intelectuales chilenos que aportaron algo a este país. Ignacio Domeyko fue rector de la Universidad de Chile como por 5 periodos consecutivos. Un crack. Era polaco. Ignacio Domeyko nació en Lituania, después estudió física, matemática y se vino, más bien que se vino como que lo llamaron aquí en Chile. Se vino a Chile a hacer unos trabajos de el tipo la hacía de todo. A mí me gustó eso mucho. Me gustó mucho que el tipo se dedicó a metalurgia, a la química de los minerales, se dedicó a geología, se dedicó a la física, se dedicó a la matemática, a la botánica, etc. Era un naturalista ejemplar. El texto, la verdad, por ejemplo, si ustedes quieren saber sobre quién fue Ignacio Domeyko, todo su trabajo, no, como que está un poco más, está como resumido todo. Está muy resumido todo, así que no lo recomiendo desde ese punto de vista, pero más bien como una introducción a Ignacio Domeyko, sí, mira tú que sí. Más bien el texto se centra en el análisis o el mismo resumen de dos textos, dos textos que hizo Domeyko. Uno, el viaje a la Araucanía, que en ese tiempo era cuando el Estado chileno recién estaba abarcando el territorio mapuche. Y dos, un discurso que hizo cuando murió Andrés Bello. Entonces, lo que dice el texto de la Araucanía de Ignacio Domeyko habla sobre como más bien el estudio antropológico de la Araucanía, y por eso se le considera también humanista, porque Ignacio Domeyko tenía trabajos puramente científicos, analizando roca, botánica, analizando plantas, estructuras geológicas, por ejemplo, y cuando va a la Araucanía se pone a hablar de antropología, sociología y cosas así. Y aquí habla del tema de la Araucanía y no, obviamente de su habitante, en este caso el pueblo mapuche. Aquí me gustó igual harto porque lo que dice Domeyko es también la muestra clara de lo que aparecía en Historia Secreta Mapuche. Y ahí voy a dejar la tarjetita. Más o menos así como para resumir el texto, lo que resume este texto, que este es el texto resumido o como las opiniones acerca del texto de Domeyko. Hay una parte donde habla de que los mapuches son incivilizados, son violentos, son borrachos, y después hay otra parte donde dice todo lo contrario, donde dice que son unas personas que mantienen la estructura jerárquica de su cultura, donde son unas personas súper nobles, respetuosas, trabajadoras. Entonces aquí el texto, claro, le dice, aquí se nota una clara ideología de fondo detrás, y eso lo hace notar mucho más cuando dicen que Domeyko lleva como una semana y ya se puso a escribir sobre cómo hay que colonizar a los mapuches. O sea, el tipo ya de afuera venía con ideas de cambiar a los mapuches. O sea, no venía sin información, los conoció y después hizo un juicio, sino que el juicio se lo había hecho antes. Segundo, aquí lo que más habla el texto es de la ideología cristiana, donde Domeyko todo el rato lo que dice así como que les faltaba Cristo, que les faltaba, que eran unos bárbaros porque no tenían a Dios, etc. Con el
el texto de Domeyko me surgen un par de dudas, o más que dudas son como que el texto me propone a mí, porque como digo es cortito, es medio introductorio a la idea, a lo escrito, así que no es tan fuerte, pero me surgen dos propuestas o dos ideas para informarme más, leer más, porque me llamó mucho la atención. Primero, el tema de la ideología. Domeyko era muy así adoctrinado con su pensamiento, pero muy así, como que decía una cosa, pero después decía la contraria, la justificaba con su religiosidad, brutal. Y primero, las ideologías. Entonces, ver dónde puedo sacar algo del tema del estudio de la ideología. Tengo muchos textos sobre eso, pero creo que necesito ver cómo lo voy abarcando. Y segundo, la otra es el tema si se puede separar o se hace o se debe separar al autor de un texto y su obra. ¿Por qué? Porque aquí toca el tema de que Domeyko era muy así como que trataba de salvaje a los mapuches. Hay muchos escritores que han sido muy machistas, etc. Pero el texto dice así como una parte, dice con relación a su época. Entonces, por ejemplo, ya se entiende que quizá Aristóteles sea muy machista, pero por ejemplo, si al día de hoy sale un escritor que justifica dictaduras militares, que es homofóbico, machista, no se lee, pero ¿qué es lo que se permite y qué no se permite? Eso de lo que se permite, lo que no se permite, cuando el autor sobrepasa la obra o cuando la obra sobrepasa al autor, ¿cierto? Porque, por ejemplo, no sé, pues si hay un poeta que violó niñas, que andaba joteando niñas, como que no, bueno, atrás, repudiable. Pero después, si tenemos a otro autor que decía, no, es que las mujeres son aquí, sirven para la cocina, etc. Algunos dicen no y otros dicen sí. Entonces me surgió esa duda. Más que como decir qué hay que hacer, qué no y qué sí, me propongo, ¿cierto? Más bien el debate, la reflexión sobre si se puede separar estas cosas. Ya como para concluirlo, como cosas que a mí me llamaron la atención en el texto, una de ellas es del naturalista Humboldt, o Humboldt, o Humboldt, o como se pronuncia, que lo busqué, lo googleé y parece que es bastante... De hecho, uno pone naturalistas y te aparece Humboldt al tiro. Un libro importante se llama Cosmos, que parece que como que resume supongo que habla del cosmos, supongo. Junto con eso, después empieza a hablar un tema de cuando empieza a mezclar la ciencia con la poesía. Entonces ahí igual como que me gustó harto porque, no sé, no podría explicar esto porque mi área justamente no son la humanidad ni la ciencia, pero fue bien entretenido porque como que la noción o la intención de estos naturalistas de Humboldt, no sé cómo se pronuncia, Bello y Ignacio, fue como la de esa, fue como justamente intentar unificar todo el pensamiento, la ciencia, las bellas artes, la poesía, la sociología, como en una especie, en un complemento de uno, por así decirlo, la teología también de uno, todo mezclarlo en uno. Entonces me pareció entretenido. Hay nuevos nombres de pensadores, de lo que sea. Como ya lo hice en el libro de mecánica cuántica, ¿cierto? Hay nombres de científicos que nunca había leído, que los tengo anotados, que algún día los voy a leer, que algún día voy a saber su historia, que algún día voy a saber su trabajo. En este caso son dos nombres, Hegel y Pascal. De Hegel sé que es complejo, de Pascal sé que se metió con la matemática y la teología. Tengo un libro de Pascal, así que no tengo problema con leerlo. Es de introducción, sí, como introducción, analizando sus textos, etc. Así que voy a estar igual leyendo o viendo videos. Creo que Hegel es imposible, pero Pascal, como mete matemática, creo que lo podría estar leyendo más pronto que Hegel. Que Hegel yo creo que al ser filosofía y cosas así, yo creo que va mucho. O sea, estoy en Aristóteles recién. Y la verdad con eso concluiría el texto, más bien como los puntos que abarqué, eso es lo que yo puedo rescatar del texto.
Pero más que eso, nada, o sea, yo creo que se puede saber mucho más en otros textos más profundos sobre Ignacio Domeyko, se puede saber mucho más de los naturaletas en otros libros. Así que con eso concluyo. Bye.